tardes. Estamos con Juan José Ceballos y con Juan Antonio Sarabí, en la casa de Juan Antonio Sarabí, para saber cómo es esta historia de la gira de Compadritos, cómo nació y bueno, que nos cuenten esta experiencia tan rica para dos uruguayos tan exitosos como ustedes. Bueno. Adelante. Bueno, en realidad habría que empezar por el principio, ¿no? Yo fui a ver a Juan en un recital que hacía de Schumann y cuando terminó él me agradeció que yo había ido y yo ya le pedí un teléfono, ya quedamos conectados porque yo tenía una selección de textos rioplatenses que había hecho en alguna oportunidad solo y me parecía ideal el formato, además del espectáculo, un recital nada más, me parecía ideal para enriquecerlo con música. Y entonces casi inmediatamente él además tenía interés de decir textos en otro marco, ¿verdad? Con otro autor, de Brecht, ¿no? Sí. Y trabajarlo con alguien que estuviera vinculado con el teatro, por su interés con el teatro. Y allí empezamos a juntarnos, hicimos un poco de lo de Brecht y casi enseguida nos dedicamos más focalizados ya a esta selección que tiene desde letras de algunos tangos hasta escenas de sainete criollo en verso, algunos poemas sueltos, alguna prosa, todos los materiales vinculados con el tango. Y por supuesto en el caso de la música también. La selección de los textos estaba ya más o menos armada, hubo alguno que salió, otro que entró, alguno por razones absurdas, como por ejemplo un poema de Idea Vilariño, que tuvimos que sacar porque hay problemas con la sucesión de Idea y entonces no puede utilizarse ese tipo de materiales. Y después, por supuesto, Juan fue seleccionando dentro de la música los que le parecían temáticamente más acordes, más vinculados, y en fin, y así lo fuimos haciendo. Lo primero que hicimos fue un evento privado, me parece. No, el estreno fue en el Museo del Vino. Entonces primero fue en el Museo del Vino, es cierto. Después hicimos un evento privado y después la temporada en el Biguá, en la sala Carlos Aguilera. También fue una temporada muy linda y muy horrorosa porque nos tocó un clima terrible, entonces allá tan cerca de la Rambla llegamos a tener una función casi suspendida por inundación del sótano del Biguá. Entonces podría decirse que fue una temporada ambigua, ¿no? Sí. Pero después, aparte de esos detalles, en cada ocasión era fantástico fantástica la receptividad del público, el goce de la gente con ese tipo de, tanto de música como de textos tan nuestros, tan vinculados a nuestra propia identidad y a un tema del tango que si siempre ha tenido un valor por sí mismo, últimamente tiene además como ese rebrote gracias a la juventud que lo baila, en fin. Nos daba a cada paso, en cada ocasión, nos daba pautas de que era un espectáculo que valía la pena explotar. Y bueno, después de allí surgió la invitación expresa, por conocimiento personal mío, del director Marcelo Balcells de la Casa Argentina en la Ciudad Internacional Universitaria de París. Es un enorme predio universitario en el que hay casas de varios países, no por cuántos son en total, pero más de 20, ¿verdad? Sí. Que gracias a gestiones de sus gobiernos mantienen allí casas donde los estudiantes de cada país pueden ir a hacer másters, posgrados, estudios específicos desde lo científico hasta instrumentos, ¿verdad? Que escuchábamos, por ejemplo, una flauta que ensayaba todos los días. Entonces el director de la Casa Argentina, sabiendo acerca del material y conociéndonos, nos invitó a hacer una función allá. A raíz de ahí retomamos una invitación que había previa, que había quedado medio como suspenso, de España, en donde el cónsul general uruguayo en España y su esposa son muy cercanos al teatro, además de también de vínculo personal. Yo trabajé con ella en más de una oportunidad, codirigimos teatro también, ella se llama Mariana Weinstein, y él es Álvaro Ángel Malmierca, que es autor teatral. Y bueno, retomamos esa invitación que era previa en realidad, y empezamos a gestionar, como sucede en todas esas empresas, otras funciones allá, y además los fondos necesarios para poder ir, porque en
ninguno de los casos las invitaciones cubrían el pasaje y tampoco callé por el trabajo, ¿verdad? Era solamente la estadía, específicamente. Y bueno, más o menos conseguimos las dos cosas. El apoyo aquí, gracias a Gadu, que inmediatamente apoyó la cuestión, gracias a Sudey, que también aportó lo suyo, y a la vuelta, pero nunca es tarde, cuando la dicha es buena, el Ministerio de Educación y Cultura también nos apoya con una buena parte de los pasajes, por lo cual la aventura toda queda, digamos, equilibrada desde el punto de vista financiero, cosa no menor, porque en realidad esos viajes, si no, pueden ser muy caros, y por más lindo que pueda ser viajar con trabajo, en el caso de la música supongo que es igual que en el teatro, pero de todas maneras no era la idea invertir en ello, ¿verdad? Así que por todos lados fue una experiencia redonda. El Ministerio además lo declaró de interés cultural cuando llegamos y recibimos esa noticia, que nos pone muy contentos, ¿no? Sobre todo pensando que todo esto puede significar para el año próximo una nueva incursión con más tiempo, con más organización. Hubo por lo menos 2 funciones, una en París y una en Madrid, que se frustraron muy a último momento por problemas estúpidos que con más tiempo podrían haberse solucionado, ¿no? Claro. Entonces la idea es repetirlo el año que viene un poco más organizadamente. Entonces este apoyo del Ministerio no solo no es tardío para la gira que ya fue, sino que puede ser muy útil para la que viene. Claro, sí, no hay duda. Después la experiencia fue fantástica. Para Juan era la primera vez tan lejos. Era la primera vez que viajaba tan lejos. Espero haber sido un buen Cicerone. Así que realmente disfrutando todo el tiempo, y bueno, Sí. desde el punto de vista de las funciones fue estupendo. Estupendo, El sí. público recibió maravillosamente. Era increíble como en Francia nos llegaron a decir, entendí poco pero disfruté mucho, ¿no? Como que a pesar de no estar totalmente con el idioma, porque además es muy difícil, el espectáculo tiene mucho de lunfardo y eso prácticamente es imposible de traducir. Exacto. Pero de todas maneras, entre la música y el clima que estaba dado por el propio decir, Sí. como que la gente se iba enganchando igual, iba viendo de qué se trataba, ¿no? Fueron públicos muy agradecidos además, porque teniendo en cuenta que no fueron multitudinarios, porque por ejemplo Sí, hicimos eran una pequeños. primera función en Buenos Aires, Sí. en el estudio del maestro Juan Roleri, un pianista, amigo de Juan, y en realidad es su estudio y él organizó casi caseramente, Fue casi una función privada. fue casi una función privada, eran 20 y pocas personas. Y bueno, con toda lógica también, en Buenos Aires cada palabra fue disfrutada de una manera especial. Sí. Entonces fue una función realmente muy, muy linda, como disparador, todavía en el calor del Río de la Plata, además, fue fantástica como punto de partida. Después de esa fue la función en París, en la Casa Argentina. Allí había muchos estudiantes argentinos que están especializándose en París. Había algún uruguayo, había franceses, como contó Juan, a los que terminamos explicándoles que de alguna manera esto que decíamos nosotros era el argot de ellos, ¿verdad? El lenguaje más popular, más deformado con respecto al académico, si se quiere, que en el tango es el oxígeno, ¿verdad? Del mismo modo que el argot para los franceses puede estar presente en las letras de Edith Piaf y tantos otros, ¿no? En fin, lo disfrutaron muchísimo, fue una linda función también. Y después en España, lógico, la proximidad del idioma volvió mejor dicho, nos devolvió esa respuesta del público Sí, que más inmediata, ¿no? Risa. Sí. Además son textos, en general, salvo algún fragmento que tiene un poquito más de intento de seriedad, si se quiere, pero en general son textos muy divertidos, ¿no? Tanto las letras de los viejos tangos como unos textos de Gobelo y Stillman que se llaman Diálogos de Villoldo, que generalmente tienen 2 personajes, y son o 2 compadritos o el compadrito y la paica, y entonces esos diálogos siempre hay conflictos bastante absurdos, y siempre vinculados con la plata, con el irse o volver, con el abandonarlo, con el engaño, en fin. Entonces son textos muy disfrutables, ¿no? Y muy actuales, muy vigentes. Claro. Hay uno que no es que trata de la corrupción, el monólogo del Sinforoso, de Viveza Criolla, que termina concluyendo que todo el mundo saca tajada de lo que puede, cuando puede, los médicos, los abogados, los escribanos,
Todos, le da por la cabeza a todo el mundo. Y comentábamos con varios amigos que en un momento como el que está viviendo España, un texto de esas características tiene una vigencia que lo vuelve el doble de gracioso, ¿verdad? Para gente que está viviendo una problemática tan terrible como la que está viviendo España, ¿no? ¿Y cómo se sienten para este 2013? ¿Qué trabajos están tratando de explorar, juntos o separados? Bueno, juntos por lo pronto la idea es poder seguir con Padritos, sea porque tenemos oportunidades de hacerlo aquí en Montevideo a nivel privado o en sala, o sea porque lo mantenemos en tibio, digamos, para poder repetir en enero del año que viene como está planeado, ¿no? Ya comenzaremos a tramitar eso, tenemos ya oficialmente las invitaciones para volver en enero del año próximo, así que bueno, empezamos a trabajar en eso, a intentar que sean un poco más de funciones, claro, más teatros, y bueno, vamos encaminados por ahí. Y después en lo personal, yo dependo ahora casi exclusivamente de la programación de la Comedia Nacional, porque es que integro desde hace un año. Entonces estoy supeditado, por supuesto, a la programación de la temporada y todavía no tengo noticias porque lo único que sé es que la obra en la que yo estaba el año pasado no se repone ahora en febrero, así que yo inmediatamente no voy a estar trabajando. Y después yo siempre no, porque hace un año que estoy en esta nueva situación, pero mi intención es mantener un nexo con el teatro independiente y de hecho estoy ensayando una obra que hicimos con unos compañeros en el 2004, HDP, que quiere decir exactamente lo que usted imagina, sí, en plural además, para reponer en el Teatro de la Candela, y de alguna manera eso me hace muy feliz, porque es una forma de mantener el vínculo con el teatro independiente al que yo pertenecí durante 32 años, así que feliz de la vida. Espero que la temporada de la comedia me haga trabajar lindo. Sin duda que sí. Y bueno, yo estoy, ahora próximamente voy a tocar en el ciclo que organiza SUDEI en el Museo Blanes, conjuntamente con la Dirección de Cultura de la Intendencia. Este domingo, ¿verdad? Este si no me domingo, equivoco. a Sí. las 5 de la tarde, espero que el calor nos dé un poco de respiro. Y después enseguida viajo a Valparaíso, donde voy a participar de un festival que se llama Val para Tango, que es un festival internacional donde se hacen espectáculos de tango en la calle, siempre al aire libre, con escenarios importantes. Y allí voy a hacer un recital junto a Juan José de Melo, voy a tocar solo además mis versiones de Piazzolla. Y bueno, y después también trabajando con la Red Cultural Mercosur, haciendo cosas acá en Montevideo. Volvemos a Chile en el mes de abril, así que voy a estar siempre en la vuelta y acá seguramente presentándome en Montevideo. Con respecto a esta entidad que nos nombrabas, ¿estás ejerciendo algo así como la presidencia? No, la presidencia es de Juan José de Melo. Y yo estoy como coordinador nacional para Uruguay de las actividades de la red. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes por todo el arte que nos brindan siempre y bueno, a las órdenes está la revista siempre para todo lo que ustedes quieran difundir y bueno, y para que siga el teatro y la música en conjunción y para que todos los uruguayos lo podamos ver aquí y en el exterior también. Muchas gracias.